Bienvenidos, es la tercera serie de entrevistas del día de hoy. En este caso nos encontramos con el diputado Juárez Millán del partido Primero Justicia y miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Buenos días, diputado, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, gracias por la invitación y realmente tenemos una buena entrevista. Sí, el día de hoy el día de ayer realizaron una actividad en el Banco Central de Venezuela junto con otros diputados como el diputado Guzmán. ¿Podría explicarnos o decirnos cuál fue el motivo de esa acción que realizaron el día de ayer? Sí, incluso en estos momentos acaba de terminar otra que se realizó en la CAF en contra de un crédito que está pidiendo el gobierno, la dictadura de Venezuela, para seguir financiando la violación de derechos humanos, la autocracia e incluso la corrupción, que es parte de lo que los mantiene ellos en el poder. El día de ayer estuvimos en el Banco Central. Para nadie es un secreto que la hiperinflación está muy vinculada a la emisión de dinero inorgánico, es el Banco Central, y por eso es que se plantean las autonomías de los bancos centrales, quienes deben custodiar, quienes deben velar porque las monedas tengan o se preserven su capacidad adquisitiva. En el caso venezolano, el gobierno genera dinero inorgánico en connivencia con el Banco Central para tratar de cubrir el gasto público exacerbado que tiene la dictadura, y de esta forma obviamente que lo que genera es que la masa monetaria, haya más masa monetaria, el mismo producto, el dinero deja de tener la capacidad adquisitiva que tenía anteriormente. Así que ayer estábamos simbólicamente responsabilizando al Banco Central de Venezuela. Hay que recordar que una de las primeras leyes, creo que la primera que aprobó la Asamblea Nacional, era en términos de devolverle autonomía al Banco Central de Venezuela. Esa ley no se permitió que entrara en vigencia y deja muy claro que teníamos muy presente al asumir la Asamblea Nacional que la autonomía del Banco Central era fundamental para el bienestar de nuestro pueblo, porque un país que vive en hiperinflación, quien paga los platos rotos es el ciudadano, quien día a día le es confiscado sus ahorros producto de generar una política de quitarle capacidad adquisitiva al dinero, y también de una u otra forma le está quitando sus ingresos futuros en cuanto a salario al cada día generar una menor capacidad adquisitiva para la moneda. Sí, hace poco vimos también un aumento de sueldo por parte del gobierno nacional, pero como usted bien dice, la hiperinflación ha consumido ese dinero y vemos cómo el venezolano ha perdido el poder adquisitivo nuevamente en esta fecha dicembrina. El gobierno también ha hablado del petro y del nuevo valor que va a tener el petro, en este caso esta criptomoneda. ¿Cómo afectaría o cómo se ve en el día a día del venezolano? ¿Realmente funciona o no? Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno no aumentó el salario. El gobierno le puso más bolos, más bolívares a un salario que está devaluado. Pero cuando nosotros vemos el primer anuncio del plan de recuperación económica de este año, él hablaba de que aproximadamente el salario mínimo se iba a colocar en $30 mensuales. Inmediatamente nosotros, no sé cuánto estará hoy la moneda, ya está creo que 570, algo así. Nosotros hacemos un cálculo rápido de los 4.500, es menos de $10 mensuales que está ganando la persona hoy en términos de salario mínimo, y con el aumento, el supuesto aumento, el número adicional de bolívares. Pero aquí lo que hay es todos los días un proceso de recorte del salario. O sea, eso es como que si nosotros tuviéramos una sopa para 10 personas y decidimos invitar 100. Entonces, por supuesto, usted le echa agua a la sopa, pero no tiene más productos que echarle, y la gente termina tomando un vaso de agua en vez de sopa. Eso es lo que pasa con la emisión de dinero inorgánico. O sea, usted tiene los mismos productos, el gobierno emite moneda y esa moneda tiene solo la capacidad de compra, de intercambio con los dólares que realmente intercambia la nación producto de las importaciones, de las exportaciones que hace, y también producto
de los bienes que produce. Cuando los bienes que produce, en el caso venezolano, que hoy tenemos una caída significativa de nuestra capacidad productiva en petróleo, sin hablar de la capacidad productiva privada que ha sido devastada por parte del gobierno, tenemos menos producción, más requerimiento de dólares para comprar o de divisas para comprar nuestros productos afuera y teniendo esas dos variables y una masa monetaria que se incrementa de forma exponencial, el dinero lo que hace es perder valor. Y eso al final es una confiscación que hace el Estado venezolano de nuestros ingresos en términos de ahorro y de nuestros ingresos en términos de perspectivas futuras de ingresos que vamos a tener. O sea, una persona en una sociedad normal dice, bueno, yo gano $3.000 mensuales y él sabe que dentro de un año esos $3.000 compran determinadas cosas. Un venezolano dice, yo gano hoy 4.500 bolívares mensuales y dentro de un año sabe que eso tiende a cero, o sea, con eso no va a poder comprar nada. Entonces hay un proceso sistemático de reducción del salario de los venezolanos y el responsable de eso es el gobierno nacional con su política monetaria y su política fiscal en términos de un incremento del gasto público sin ningún tipo de soporte. Diputado, el tiempo es muy corto y por tanto quería traer a colación un tema que está muy en boga para este cierre del año. ¿Cuál es su posición con respecto a lo que está proponiendo el Frente Amplio al desconocimiento del presidente Nicolás Maduro en el nuevo cargo que va a tener que ejercer el 10 de enero? ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la invitación a la que le hace el venezolano? ¿A desconocerlo? ¿Qué repercusión va a tener eso en la comunidad internacional? Bueno, mira, fíjate, lo primero es que nosotros no estamos invitando a desconocerlo, ya lo desconocemos. Creo que lo que hay que dejar claro es que a partir del 10 de enero se suman nuevos elementos en términos del desconocimiento de Nicolás Maduro. Maduro fue electo en un proceso cuestionable para un mandato de 6 años y en el proceso de ejercicio de esa presidencia perdió legitimidad de desempeño. O sea, él no ha obrado de acuerdo a las leyes de la República, ha destruido la República, por lo cual se le declaró abandono del cargo, tiene violaciones sistemáticas en términos de sus responsabilidades como presidente y como venezolano, pero tiene para algunos la legitimidad de origen, que es muy importante. Fue designado presidente producto de una votación que hizo el pueblo venezolano. Y en esa votación, a pesar de que se sabía que el árbitro no era un árbitro parcial, se creía, como luego se demostró en las elecciones de la Asamblea Nacional, que si nosotros cuidamos bien los votos y teníamos una brecha amplia en términos de los que optan por la democracia en contra de los que optan por Maduro o por el chavismo, nosotros podíamos superar la barrera del fraude. Esos elementos terminan el 10 de enero, porque a partir de ahí, sin un proceso electoral validado por la sociedad venezolana, él va a ejercer o va a pretender ejercer una magistratura como presidente de la República por 6 años sin ningún tipo de elemento ni de origen ni de desempeño. Así que toca un proceso muy duro, muy difícil, no es una fecha mágica para la cual nosotros debemos, junto con la comunidad internacional, desconocerlo como presidente. Ahora, los venezolanos tenemos que tener claro algo. La única forma de que una dictadura se quiebre es con fuerza interna. En Irak, los Estados Unidos bombardearon sistemáticamente con tormenta del desierto a ese país. Destruyeron los pozos petroleros. Bloquearon militar y económicamente a ese país. En Irak, Hussein no salió. Hussein salió cuando entraron las fuerzas americanas. Y con esto no estoy diciendo, porque esto no lo puedo dejar en el aire así, que la solución aquí es que entren fuerzas extranjeras. No. Lo que yo estoy diciendo con esto es que la única forma de que un régimen caiga, independientemente de que la economía colapse, que ayuda a generar las condiciones para eso, que haya bloqueos o acciones internacionales como está ocurriendo en el caso de Venezuela con la corrupción, la única forma es que haya fuerza interna que presione su salida. Y eso es lo que falta en la ecuación venezolana, que nosotros volvamos a retomar ciudadanamente
las calles y generar la ingobernabilidad que el gobierno se merece producto del mal gobierno, el desastre y la violación de derechos humanos que ha llevado adelante. Usted fue concejal del municipio Libertador, un municipio que actualmente presenta muchísimos problemas. Fue concejal para el periodo 2012-2016. ¿Usted considera que Erika Farías tiene los recursos y, más allá de los recursos, la competencia para atacar los problemas de seguridad, electricidad, basura, que por supuesto el municipio Libertador prácticamente es eso ahora? Entonces, ¿usted cree que realmente Erika Farías tiene la competencia y los recursos para poder atacar esos problemas? No, Erika Farías primero no tiene la legitimidad. Nosotros, igual que desconocemos las elecciones del 20 de mayo, desconocemos esos procesos fraudulentos. Luego, en el caso de Libertador, ha habido un proceso sistemático de deterioro de la ciudad, como ocurre con el país. Ya no tienen ni la capacidad, ni el desempeño, ni la legitimidad de origen para poder llevar adelante la tarea titánica de recuperar la capital de Venezuela. Y tampoco hoy, en una crisis económica como la que se vive, no cuenta con los recursos. Aquí tiene que haber un gran programa de recuperación económica concertado con todo el país para que nosotros podamos no solo recuperar Caracas, sino que podamos recuperar las condiciones de vida de los ciudadanos, la posibilidad de que haya proyectos de vida decentes que a futuro permitan que el venezolano pueda confiar y construir en su país y, por supuesto, recuperar el país. Si bien los partidos políticos hoy en día a los venezolanos les generan mucha desconfianza, ¿qué está haciendo su partido, Primero Justicia, para volver a recuperar la confianza del ciudadano, para que vuelvan a creer en el derecho al voto, teniendo en cuenta un CNE limpio y transparente, y a su vez también que vean en esas figuras que representan esos partidos su representación allí y puedan darle la confianza a ustedes nuevamente para elegirlos como partido de su mayor preferencia? Bueno, nosotros trabajamos todos los días por construir el país que queremos y que soñamos. Y yo creo que a veces nosotros tenemos que también hacer un llamado de atención. Yo preguntaría, ¿qué está haciendo la sociedad venezolana para que el país cambie? Más allá de esperar que venga una solución mágica. Del caso de Primero Justicia, te puedo decir que mi compañero concejal, Fernando Albano, fuimos electos juntos, lo lanzamos por un balcón por estar luchando por la democracia en Venezuela. Mi compañero de bancada, Juan Requesén, está preso hoy en los calabozos del SEBIN por luchar por la democracia en Venezuela. A mí me sorprende a veces que con elementos tan claros de persecución la gente se pregunte, ¿qué están haciendo ustedes? Y algunos hasta duden del compromiso que haya en la lucha democrática. O sea, nosotros nos meten presos, nos asesinan porque estamos en nuestras casas con los brazos cruzados. A nosotros nos persiguen y tenemos cientos de dirigentes de Primera Justicia exiliados porque estamos complaciendo el régimen. Yo creo que a veces en Venezuela uno de nuestros problemas es la confianza y el tema de vernos en el espejo. Yo creo que en Venezuela falta que nos veamos en el espejo y digamos, no qué está haciendo el otro, qué estoy haciendo yo por mi país. Pasemos a un tema que a usted le compete totalmente porque forma parte de una ley de reforma que se hizo en la Asamblea Nacional con respecto al arco minero. ¿Se conocen cifras de cuánto ya se ha deforestado del territorio del arco minero? Bueno, fíjate, cuando nosotros llegamos a la Asamblea Nacional, te comentaba que una de las primeras leyes que aprobamos fue una reforma de la ley del Banco Central para poder preservar la moneda. Pero también otra de las leyes, me tocó a mí llevarla adelante, fue modificar la ley que reserva los minerales estratégicos al Estado, devolviendo la protección que le habían quitado entre gallos y medianoche en diciembre del 2015 el gobierno para poder hacer o intentar hacer la fechoría que han hecho con nuestros recursos naturales y nuestros recursos minerales. En ese sentido se devolvió las facultades a la Asamblea Nacional, en la cual, como lo establece la Constitución, para poder entregar concesiones debe pasarse por la Asamblea Nacional. O sea que en este momento lo que estamos es frente a un hecho vandálico de un gobierno
que no tiene la legitimidad y que está entregando a la nación y a su riqueza y a su futuro simplemente para mantenerse en el poder, mantener su privilegio y seguir enriqueciéndose. Y legalmente, como lo hemos visto, en los casos que son absolutamente sorprendentes del dinero que le han robado al país. Es fácil decir $1.000 millones, pero eso es incuantificable. Sin embargo, también vemos que luego que salió este decreto, días anteriores, vino el presidente turco y junto con el gobierno crearon o propusieron que van a venir empresas privadas turcas a seguir explotando el oro y los minerales en el Estado Bolívar. ¿Qué haría la Asamblea Nacional al respecto con estas empresas que vienen al país? No, bueno, y estamos frente a una mafia que está gobernando sin ley, sin apego a la Constitución. Esta mafia gobierna por la fuerza, y eso hay que tenerlo muy claro. O sea, el identificar contra quién nos enfrentamos es fundamental en términos de poder determinar cuáles también son las herramientas que tenemos y qué tiene efecto inmediato y qué no tiene efecto inmediato. La Asamblea Nacional lo que le queda hoy en términos de las leyes es construir el aparato legislativo para esa recuperación de Venezuela y también exigir el cumplimiento de la ley y organizar a la sociedad en conjunto con la sociedad misma para poder luchar contra esto. O sea, ahí lo que nos corresponde a nosotros en el día de hoy es dejar claro que esto es un proceso de entrega a la nación, advertirle a la comunidad internacional. Yo creo que en eso hemos tenido bastante éxito. Hoy me informan que la CAF decidió no dar el crédito de los $500 millones. Hay una noticia anterior a que podría estar confundido, que había salido 3 días antes de que no se había aprobado el crédito, pero eso no era cierto del todo. Había un lapso de 5 días a la espera que el gobierno nacional entregara una documentación, y por eso nosotros decidimos protestar el día de hoy. Hoy parece que se reunió el directorio y ya negó definitivamente ese crédito. Entonces nosotros estamos luchando con la comunidad internacional para preservar nuestras riquezas. Ahí tenemos el caso de medidas incluso de los Estados Unidos con respecto al tema del oro. Eso forma parte de esa lucha y ese proceso de aliarnos con los gobiernos democráticos en defensa de los intereses de la nación. Pero justamente a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Por qué empresas y transnacionales explotan el largo minero? Empresas canadienses como Gold Reserve hacen uso de sus maquinarias y explotan el largo minero. ¿Por qué esos países no han tomado una acción frente a la deforestación que no solo afecta al territorio venezolano, sino mundial? ¿Por qué no se ha hecho un llamado a esos países que tienen a sus empresas acá cometiendo ese acto delictivo? No, los llamados se han hecho en reiteradas oportunidades. Consta en los acuerdos de la Asamblea Nacional, incluso las advertencias a las propias empresas de su responsabilidad futura, porque el que esté explotando petróleo en términos de sus actividades primarias hoy en día, que no sea una empresa mixta aprobada por la Asamblea Nacional, está cometiendo un delito, se está robando parte de nuestro territorio. Es como que si agarra un ladrón su casa, la asume y empieza a alquilarla. Y la gente sabe que el ladrón está regentando su casa. O sea, ahí hay complicidad de parte y parte. Así que eso ha sido advertido. Muchos países han actuado en consecuencia. Por eso te pongo el caso de los Estados Unidos. Hay sanciones hoy para los que están traficando, porque es un tráfico con el oro venezolano. Y a nosotros nos toca insistir para que haya un cerco a esta pretensión del gobierno de seguir enriqueciendo ilícitamente a su corte de malhechores, a esa mafia que ha destruido a Venezuela en detrimento de la sociedad y el pueblo venezolano, que ha tenido que emigrar del país porque no tiene condiciones de vida dignas. Este fin de semana ya vienen las elecciones municipales, concejales. Pero obviamente muchos partidos de oposición, la gran mayoría, casi todos, unos están inhabilitados y otros simplemente no han querido prestarse para ese juego porque dicen que el CNE pues, va a hacer la trampa o va a hacer trampa. Pero hay partidos que sí se van a lanzar. ¿No sería eso una pérdida de espacio para la población y para la oposición en este caso no tener participación dentro de los consejos municipales? Porque al fin y al cabo, al final el gobierno podría simplemente meter a sus concejales allí y
gobernar como siempre lo han Tener hecho. un mapa totalmente rojo nuevamente. Bueno, mira, fíjate, yo insisto ahí en el tema del lenguaje. Nosotros a veces, sin darnos cuenta, con el lenguaje le hacemos el favor y reproducimos las mentiras. O sea, no es verdad que el gobierno aumenta el salario, porque lo que aumenta es la cantidad de bolívares, y no es verdad que hay unas elecciones el 9 de diciembre. Hay un proceso donde el gobierno convoca generalmente a concejales y permite que en 2 o 3 municipios la gente elija de verdad y en el resto no permite que la gente elija de verdad. Esa es la verdad que vive Venezuela. Yo no tengo duda de que cuando haya una elección libre en Venezuela, estos señores van a perder las elecciones. Entonces, vivir bajo la ficción, el autoengaño de que nosotros vamos a un proceso electoral el 9 de diciembre no ayuda en nada. Es el mismo árbitro. Acabamos de tener unas elecciones ahorita de la Universidad de Carabobo. Por cierto, algunos han querido asimilarlas al proceso electoral nacional y no es verdad, porque el árbitro, la comisión electoral de la Universidad de Carabobo es una comisión electoral transparente, elegida por las partes, que tenía como objeto contar los votos. Sin embargo, a pesar de que es una elección de estudiantes, el gobierno generó una plataforma paralela y luego en su apéndice llamado TCJ decidió anularle las elecciones. Eso en ese espacio. Entonces vamos a creer nosotros que este gobierno, que ha decidido definitivamente no transitar por el escrutinio de la decisión de los ciudadanos, sí va a permitir que en el tema de los concejales votar. Nosotros en Primera Justicia no estamos en contra de las elecciones, todo lo contrario. Nuestra vocación es democrática y queremos que haya elecciones en el país. Hay un debate, algunos dicen es que primero tiene que irse Maduro y después tiene que haber elecciones. A mí me parece un debate estéril. Lo primero que venga. Si Maduro se va, tiene que haber elecciones después, porque no es una dictadura por otra. Ahora, si con Maduro ahí nosotros llegamos a tener el umbral de la fuerza, que lo obliguemos a acudir a unas elecciones de verdad, hay que participar y derrotarlo. Y es lo que la fuerza y la lucha nos lleve y que nos garantice el cambio político de la mejor manera. Ahora, la ficción de unos espacios. ¿Qué espacio? A mí me decía un vecino que me conseguí de Baruta que ellos sí defendían su espacio y que por eso ellos iban a votar, que a él el gobierno no se le metía en su casa. Y yo le dije, estás muy equivocado, que el gobierno todos los días se mete en tu casa. Tú tienes cuenta bancaria, todos los días, los bolívares que tú ahorras ahí, porque eso es un dinero, eso es una capacidad de consumo que tú decides no ejecutar para ejecutarla en el futuro, te la quitan. O sea, si tú tenías un ahorro para comprar 3 pollos, dentro de 3 días el gobierno te quita un pollo y te queda para comprarlos. Todos los días se te meten en tu casa, se te meten en lo más íntimo. Así que este tema de los espacios termina siendo una ficción. Alguna para dirigentes para poder tener un cargo de representación y otras para el gobierno poder sembrar la sensación en algunos espacios de que sí hay elecciones. Nosotros tenemos que insistir en que debemos hablar con la verdad de lo que vive Venezuela. Aquí no hay elecciones, nosotros consideramos que no hay que participar, respetamos porque no nos vamos a dedicar a perseguir a los venezolanos que adversan a Nicolás Maduro y que creen que el camino a preservar el espacio local, si ese fuese la vía, es válido. Nosotros consideramos que eso es participar de la ficción de que la gente puede votar a costilla de 2 o 3 municipios que ellos permiten que haya proceso electoral y hay que, en vez de dedicarnos a ellos, dedicarnos a quien ha ocasionado la crisis venezolana, que es Nicolás Maduro, el modelo y quienes están a su alrededor. Hay una última pregunta que hay que hacer obligatoriamente. Hay un escenario que no se ha planteado con respecto a la abstención que estamos promoviendo en este momento. Frente a un posible referéndum aprobatorio, ¿cuál va a ser su posición? Puesto que no se ha establecido una línea clara con respecto a algo que ya viene en camino. ¿Cuál va a ser su posición personal con respecto a ese tema? ¿Habrá que abstenerse también y dejar imponer una constitución para muchos comunista? ¿Qué opina usted sobre eso? Yo lo primero que te pregunto, ¿qué constitución tenemos hoy? ¿Hay constitución?
O sea, si hubiese constitución, no estuviesen pasando las cosas que están pasando en el país. Entonces nosotros decimos, vamos a dejarnos imponer una nueva constitución. Ya está impuesta la no constitución, la no ley. ¿Qué es una autocracia? ¿Qué es una dictadura? Un gobierno que actúa de su cuenta. Las leyes son un pacto social, donde los venezolanos, los ciudadanos nos acordamos para, frente a ese pacto social, interactuar y nos regimos por eso como un marco de límites o de acciones o conductas permitidas o no permitidas que nosotros debemos tener y de cómo deben también actuar los que tienen responsabilidades de lo público, de lo que es de todos, desde el gobierno, lo legislativo, la justicia y cualquier aspecto que tenga que ver con lo público. Ahora, cuando eso es secuestrado y lo administra arbitrariamente una persona o un colectivo, un grupo, eso ya deja de ser un país, una república, y eso es lo que tenemos hoy. Hoy no tenemos constitución, o sea, la tenemos vigente, pero no está aplicada porque el gobierno decidió por la fuerza dejarla a un lado. Entonces, nosotros insistimos, aquí hay que luchar para recuperar la constitución, aquí hay que luchar para recuperar el país, aquí hay que luchar para recuperar la libertad, pero todo lo que signifique legitimar a la dictadura hay que oponerse a eso. Todo lo que signifique debilitar hay que transitarlo en términos de que traiga como saldo la recuperación de nuestro país para los venezolanos y no la mafia que hoy tenemos circunscrita a narcoterrorismos internacionales de los más viles, que además aprovechan hoy la situación del país para seguir despellejándola a costilla, insisto, de la miseria y la pobreza de los venezolanos. Una respuesta corta. Antes, ¿qué se ve para el 2019? ¿Cómo ve el escenario político? Bueno, yo creo que más que se ve, ¿qué debemos ver, qué debemos soñar y qué debemos pensar? Yo creo que nosotros debemos tener un gran esfuerzo para movilizar al país. Este país tiene la fuerza junto de salir de Maduro. Pero si el país no se junta para salir de Maduro, Maduro se va a mantener en el poder. Y por eso que yo hago la invitación a mirarnos en el espejo. No que estás haciendo tú para resolver el problema, no, que estoy haciendo yo. Porque el país no es de los políticos, de los líderes estudiantiles, de los líderes sindicales. El país es de cada uno de los venezolanos. Es 30 millones de acciones divididas entre cada uno de los venezolanos que habitamos aquí. O, bueno, ya no serán 30, se habrán ido 3, 4 millones de venezolanos. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer y obligarnos a soñar. Yo para terminar te digo, ayer le decía en una reunión que tenía con Carlos Ocarí, que usted tiene un garrote y usted amenaza a alguien con el garrote. Bueno, y eso da miedo, ¿verdad? Porque el garrote es fuerte, un golpe eso te puede partir la cabeza. Pero si usted agarra ese garrote y lo mete en una trituradora y quedan virutas de acero, y usted agarra con las virutas de acero y amenaza a la persona, ¿qué hace la persona? A lo máximo se pone unos lentes protectores para que no le entre una viruta en el ojo. Entonces, divididos, atomizados, eso es un buen ejemplo de lo que le pasa a Venezuela. El gobierno es un gobierno muy débil. Este gobierno se mantiene porque tiene a la sociedad atomizada. Ahora, no basta agarrar las virutas juntas y ponerlas así. Para recuperar la fuerza de esas virutas hay que hacer un proceso que viene de abajo, donde los átomos se juntan uno a uno, se funden de nuevo y construyen algo sólido. El día que los venezolanos entendamos que la fuerza está en nosotros mismos juntos, empujando, ese día vamos a liberar al país. El que esté esperando que vengan los portaaviones, se puede comprar un telescopio, mirar a la luna y esperar a los marcianos igualmente. Las dos cosas tienen la misma probabilidad. Aquí la única probabilidad de cambio político en Venezuela es que nos juntemos y hagamos la presión necesaria con fuerza para sacar a esta dictadura. Bien, muchas gracias, diputado, por su tiempo y nuevamente agradecerles por haber venido el día de hoy a compartir con nosotros.